Un saludo a todos, se les habla Jair José Ibarra de Católica Sapiencia. Bueno, primero quisiera comenzar agradeciendo a nuestro querido amigo William Toro por invitarme a esta serie de ponencias de este evento tomista sobre las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Pues bien, se me ha pedido que comparta brevemente una reflexión sobre cuál es mi vía favorita, cuál es mi argumento favorito. Porque, bueno, como bien saben, Santo Tomás de Aquino aborda 5 vías, 5 vías aborda 5 o presenta 5 argumentos, 5 pruebas en demostración de la existencia de Dios en la Suma Teológica, en la primera parte, cuestión 2, artículo 3 de la Suma. ¿Cuál es mi vía favorita? ¿Cuál es mi vía predilecta? También que responda ciertas objeciones. Bueno, primero objeciones más, las objeciones o la objeción más débil, más mala, por decirlo así, que se ha presentado en contra de este argumento, en contra de esta vía. Y si las 5 vías tomistas pues siguen teniendo vigencia actualmente. ¿Cómo podemos entender contemporáneamente estos argumentos, estas vías, ¿no? Recordemos que Santo Tomás pues vivió hace aproximadamente 800 y 700 años y cabe preguntarse ciertamente sobre la vigencia de estos argumentos. ¿Qué pasa pues con las 5 vías hoy? Bueno, todo esto vamos a tratar de responderlo brevemente. Intentaré hacerlo de manera clara, de una forma sencilla, sin tecnicismos innecesarios. Y ojo con esto, digo innecesarios. ¿Por qué? Porque de cierta manera, pues van a existir ciertos tecnicismos que son necesarios, que son fundamentales para la correcta comprensión de las 5 vías o de esta vía en particular que voy a tratar de explicar, bueno, en esta ponencia, ¿no? En esta reflexión. Porque no podemos despojar de ciertos conceptos técnicos o de ciertos conceptos especiales, ¿no? Que son, digamos, que forman parte, ¿no es cierto?, de trasfondo filosófico y metafísico de las 5 vías. Porque si nosotros luego despojamos a las 5 vías de estos conceptos, de algunos conceptos o ciertas matizaciones que son necesarias, entonces podemos correr el peligro de desvirtuar las 5 vías tomistas. En general, las 5 vías o en particular este argumento que voy a explicar, que voy a pasar a exponer, y será la 4ª vía de Santo Tomás. Entonces, bueno, la 4ª vía tomista es ciertamente un argumento muy complejo, ¿no? Y por tanto, sí se puede tratar de aterrizar, de explicar de cierta forma que sea comprensible para un público general, pero siempre va a requerir de ciertas matizaciones, de ciertas precisiones conceptuales o, si se quiere, de ciertos tecnicismos. ¿Cómo fue que conocí a Santo Tomás y las 5 vías? ¿Cuál fue mi primer contacto con las 5 vías? Para ser breve, bueno, yo tuve un pasado escéptico. Fui ateo, me convertí al ateísmo por ahí de la edad de 17 a 16, 16 a 17 años y comencé entonces a militar en contra de la existencia de Dios. Yo era un ateo militante, pero me gustaba el pensamiento, me gustaba reflexionar, pensar las cosas detenidamente. Bueno, después de tanto pensar, tanto profundizar en libros, autores, llegué a la apologética clásica. Llegué a tener cierto conocimiento en la apologética cristiana, de mano de ciertos autores, por ejemplo, como William Lane Craig, John Lennox y Dante Urbina. Fue fundamental en mi proceso de conversión nuestro amigo Dante, porque gracias a Dante pues yo pude conocer a Santo Tomás, pude conocer las 5 vías, leí su libro de Dios existe, en signo de pregunta, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer.
Es un libro muy, muy interesante. Y a partir de ahí, pues fue que yo conocí a Santo Tomás. Conocí las cinco vías, ciertamente me enamoré de las cinco vías y de ahí seguí profundizando en el pensamiento tomista. Mi primer libro de teología natural que leí, digamos así, de tomismo, bueno, además del libro de Dante, fue el libro de Ángel Luis González, de teología natural. Así que, bueno, a los 19, 20 años, pues yo ya era un recién converso del ateísmo. Y pues así, de mano de Dante también pues fue profundizando mucho más en temas de la filosofía y en Santo Tomás de Aquino. Y particularmente en estos cinco argumentos, las cinco vías. Mi vía favorita es la cuarta vía de Santo Tomás. Pero por supuesto leída desde la metafísica de la participación, tal como la desarrolla el padre Cornelio Fabro. Cornelio Fabro fue un filósofo, bueno, un sacerdote, un filósofo italiano del siglo XX, que hizo una serie de aportaciones a la metafísica, al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Bueno, no es mi intención explicar aquí cuáles han sido los aportes del padre Cornelio Fabro, sino simplemente pues explicar brevemente la cuarta vía. Bien, Santo Tomás parte de una observación muy simple. En realidad encontramos grados. Grados, hay cosas más o menos verdaderas, más o menos buenas, más o menos nobles. Esto no es una apreciación subjetiva, meramente subjetiva de nuestra parte, según nuestro modo de entender, de tipo no ético o intencional, sino más bien es una constatación ontológica. Es una constatación, una fundamentación metafísica. La cuarta vía parte de la premisa de que los entes, es decir, ente es lo que es, ente es un participio activo del verbo ser, los entes no poseen el ser por sí mismos, de modo participado, con la misma intensidad, sino que lo tienen en diversos grados, lo tienen limitado según un cierto grado. Ahora bien, lo decisivo de esta vía es que nos muestra un punto fundamental, que los entes no pueden ser si no participan del ser. Las cosas, los entes, aquello que es, no puede existir si no participa del acto de ser. Ningún ente finito es el ser en plenitud, su ser en plenitud. Todos los entes lo reciben el ser de manera limitada, de manera finita, en cierto grado o en cierta medida. Es así, por ejemplo, que una piedra no es lo mismo que un árbol o que un animal o que un hombre. Hay diversos grados en la manifestación, ¿no es cierto?, del ser de cada una de estas sustancias, de estas cosas, de estos entes. Esta es una explicación intensiva de la cuarta vía. Y bueno, justamente aquí es donde el padre Cornelio Fabro es importante para entender la cuarta vía. Es decir, como explica Alain Contat en su artículo titulado una lectura intensiva de la cuarta vía. La vía no habla de un máximo, entendido cuantitativamente, sino de una diferencia radical entre el ser participado y el ser que no es participado. Participar significa recibir y recibir implica dependencia y causalidad. Pues bien, si todo lo que existe participa del ser, entonces debe existir una fuente, debe haber una fuente que no participe del ser, sino que sea el ser mismo. Por eso la conclusión no es simplemente existe algo más perfecto o existe algo supremamente y absolutamente perfecto, sino que existe un ser cuya esencia, o bien hay un ser cuya esencia es ser. Ipsum esse subsistens. De modo que esta vía, la cuarta vía, no parte de una consideración no ética o meramente psicológica, como bien explica Alain Contat en este artículo, sino de una consideración profundamente ontológica, profundamente metafísica. Lo veremos mejor en la siguiente pregunta, en mi respuesta a la siguiente pregunta. La objeción más débil
e inconsistente, en mi opinión, es la de Richard Dawkins. Richard Dawkins suele presentar la cuarta vía, al menos así lo hace en su obra, en su libro del espejismo de Dios, como si Santo Tomás estuviera diciendo que, bueno, como hay cosas buenas, debe existir la cosa más buena posible, ¿no? O como hay ciertas cosas que se manifiestan en distintos grados, entonces necesariamente, y en ese sentido debe existir algo máximo en el género de ese grado, en el género de esa gradación o medidas. O si, digamos, hay algo, cualquier cosa eh, que se pueda dar en ciertos grados, entonces existe un máximo grado, una máxima medida, un máximo estándar, un estándar absoluto para eso. Bueno, sin embargo, esta interpretación de lo que es la cuarta vía de Santo Tomás por parte de Dawkins ciertamente es una caricatura, porque confunde grados ontológicos con escalas netamente empíricas, con aquellas consideraciones netamente empíricas o propiedades mixtas, y no entra en absoluto en la noción de participación, que es justamente como nosotros acabamos de explicar la cuarta vía. Confunde las perfecciones mixtas con las perfecciones trascendentales, con las propiedades trascendentales del ente en tanto ente. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo la propiedad de rojez de una manzana que la propiedad de bondad o de verdad o de unidad que existe o que hay en los entes o en un ente. Pues bien, pasemos a las objeciones quizás un poquito más fuertes. Se dice que el argumento asume erróneamente que la existencia de grados comparativos exige un máximo absoluto. Se presenta el ejemplo de los números. Podemos decir que 5 es mayor que 3 sin que exista un número máximo en esa escala de números naturales. Lo que sabemos es precisamente que los números naturales pueden tender hacia el infinito y no hay así como un referente, un número máximo en esa escala de cuantitativa de números, y por lo tanto, bueno, eso aplica o aplicaría a la cuarta vía de Santo Tomás de Aquino. Del mismo modo, se afirma cualidades en la cuarta vía, cualidades como la bondad, o el bien o la verdad, o como cuando se pone el ejemplo del calor, que tendrían un cierto límite, ¿no? Y por tanto un referente máximo. Por otra parte, se nos dice que, dado el principio lógico de bivalencia, una cosa es verdadera o falsa. No puede ser más o menos verdadera o más o menos falsa. O bien es verdadera o bien es falsa. Por otra parte, la ciencia moderna pues muestra que ciertas analogías, como el fuego, por ejemplo, no podrían funcionar porque no es que exista un calor máximo absoluto, o que el fuego sea en ese orden natural un máximo absoluto, ni que las cosas posean necesariamente el grado máximo de lo que están produciendo, de lo que producen. Bueno, esta objeción falla ciertamente un punto central. La cuarta vía no se mueve en el plano matemático como este argumento de los números naturales, es decir, que los números naturales tienden hacia el infinito y por tanto no hay un referente máximo. Bueno, la cuarta vía no habla de una cuantificación, no habla de una cuantificación, de una perfección, sino de una perfección como una cualidad. Entonces se ignora completamente lo que es la participación como punto fundamental de la cuarta vía. La cuarta vía tampoco pues se mueve en el plano meramente físico, en el plano meramente empírico. ¿Por qué? Porque ciertos ejemplos que nosotros ponemos como el fuego simplemente pretenden ser analogías. La cuarta vía es una vía metafísica. No hay que confundir los ejemplos que se presentan en los argumentos metafísicos, ejemplos que podrían describir
pues regularidades naturales, regularidades netamente empíricas o físicas, pero solo son eso, analogías. Las analogías están pues solo para explicar, para que algo sea más comprensible a nuestro entendimiento. Pero por otra parte, sobre el principio de bivalencia, el error está en pensar que los grados se dan en el sentido meramente proposicional, cuando en realidad la cuarta vía habla de los grados en el sentido de participación metafísica. Es decir, realiza un énfasis ontológico, no conceptual ni lógico o proposicional. La objeción es tan absurda como decir que debido al principio de bivalencia solo existen manzanas verdes o rojas y que entonces no hay manzanas más o menos verdes o manzanas menos o más maduras, lo cual resulta realmente muy absurdo de pensar, ¿no es cierto?, de considerar. El principio de bivalencia pues aplica solo para pues las proposiciones, para los conceptos, no para ciertas realidades metafísicas que sí se pueden dar en cierto grado. Entonces, bien, la cuarta vía sostiene la idea de que todas las cosas poseen el ser de modo limitado. No pueden ser la fuente última del ser que poseen. Entonces, la cuarta vía habla de las propiedades trascendentales como siendo participadas según un más y un menos. Entonces, por supuesto que se entiende la diferencia aquí, ¿no es cierto? No es algo cuantitativo, no es algo meramente cuantitativo, no es algo meramente físico. No se debe confundir con los ejemplos físicos concretos o empíricos y no se debe confundir con una descripción meramente proposicional o formal o no ética. Bueno, las objeciones populares como la de Richard Dawkins se responden fácilmente, pues señalando que la vía solo se aplica a perfecciones trascendentales, como el ens, la verdad y la bondad, no a cualquier cosa que pueda tener cierta medida o por ejemplo, como la rojez. Es una propiedad mixta. No hay que confundir propiedades mixtas con propiedades trascendentales del ente. Entonces, este argumento pues parte de la idea de que la cuarta vía está hablando de cualquier gradación, pero no es el caso. Bien, las vías tomistas son obsoletas. Bueno, hay quienes dicen que las 5 vías tomistas pues se encuentran ya totalmente obsoletas. A esto yo respondería que lo que está obsoleto no es Santo Tomás, sino al contrario, no leer a Santo Tomás. Esto ya está desfasado en la academia. Nadie realmente que se tome el trabajo de pensar seriamente debería negarse a leer a Santo Tomás. Peter Kreeft, por ejemplo, señala que se han escrito más tesis doctorales sobre Santo Tomás que sobre cualquier otro filósofo de la historia. Entonces, claro, ustedes dirán, ¿de verdad creen o de verdad se puede creer que si el pensamiento tomista estuviera ya desfasado u obsoleto, seguirían existiendo grandes tesis doctorales? ¿Se seguirían escribiendo grandes tesis doctorales sobre Santo Tomás? Pues claramente no es así. Sería absurdo pensarlo. Bueno, por el contrario, tenemos que en la actualidad existe un profundo trabajo riguroso, un trabajo realmente serio sobre la metafísica de Santo Tomás. Se sigue profundizando, se siguen pues estableciendo nuevos estudios para comprender a Santo Tomás y también contrastándolo con ciertos autores, con ciertas filosofías modernas. Recomiendo leer, por ejemplo, al padre Cornelio Fabro. El padre Cornelio Fabro, este filósofo italiano del siglo XX, al padre Cristian Ferraro, a Jason Mitchell, a Alain Contat, a Leo Elders, entre otros tomistas intensivos que se han dedicado una buena parte de su vida a profundizar y a realizar estudios realmente serios sobre Santo Tomás de Aquino. Específicamente recomiendo estas lecturas: Participación y causalidad del padre Cornelio Fabro, una obra fundamental sobre la doctrina de la participación en el pensamiento tomista. Introducción al pensamiento de Santo Tomás de Aquino o Introducción al tomismo del padre Cornelio Fabro. Dios en el exilio y el ateísmo moderno del padre Cornelio Fabro.
hay una traducción al inglés. La obra originalmente está en idioma italiano, que era el idioma nativo del el padre Fabro. El acto de ser en el tomismo intensivo del padre Cornelio Fabro, de Cristian Ferraro, que es un estudio pues exhaustivo sobre la interpretación de Fabro acerca del S, de tomista, acerca de la doctrina del ser y la participación. Ser y participación, que es un estudio de la cuarta vía de Santo Tomás de Aquino por parte de Ángel Luis González, y la tesis doctoral sobre el ser y la participación del padre Jason Mitchell. Ahora bien, ¿qué vía usarías con un ateo honesto que quiere creer en Dios? ¿Cuál vía sería la más adecuada? Bueno, si dialogara con un ateo honesto que realmente busca la verdad, probablemente comenzaría por la primera vía, porque Santo Tomás dice que es lo más evidente y consta en nuestros sentidos que en el mundo hay movimiento, que existe el movimiento, el paso y la potencia del acto. Y bueno, son conceptos como de acto y potencia que siguen siendo fundamentales en la filosofía de la naturaleza. Es una vía muy accesible porque parte de la experiencia más inmediata para todos nosotros. También usaría de cierto modo la quinta vía, que habla del orden y la finalidad. No como una prueba simplista del diseño inteligente, sino como una prueba basada en la metafísica de la finalidad de la teleología. Porque como dice San Pablo en la carta a los romanos, lo invisible de Dios se hace visible en las cosas creadas. Para terminar, diría que el tomismo no es un sistema cerrado, hermético, ni algo que ya se quedó hace 800 años en el pasado, sino que, bueno, tomando la reflexión de su santidad el Papa Francisco, diría que el tomismo no debe ser un objeto de museo, sino una fuente siempre viva. Estudiemos pues a Santo Tomás de Aquino, retornemos a las fuentes, como nos enseñó el padre Cornelio Fabro. Vayamos pues a los grandes estudiosos de Santo Tomás de Aquino, autores como los autores que acabo de enumerar. Y pues para cerrar me gustaría terminar con esta reflexión de Pablo VI sobre Santo Tomás de Aquino en ocasión del 7º centenario de la muerte del doctor Angélico. Dice lo siguiente: no cabe duda que Santo Tomás poseyó en grado eximio audacia para la búsqueda de la verdad, libertad de espíritu para afrontar problemas nuevos y la honradez intelectual propia de quien, no tolerando que el cristianismo se contamine con la filosofía pagana, sin embargo no rechaza a priori esta filosofía. Por eso ha pasado a la historia del pensamiento cristiano como precursor del nuevo rumbo de la filosofía y de la cultura universal. El punto capital, como el meollo de la solución casi profética a la nueva confrontación entre la razón y la fe, consiste en conciliar la secularización del mundo con las exigencias radicales del Evangelio, sustrayéndose así a la tendencia innatural de despreciar el mundo y sus valores, pero sin eludir las exigencias supremas e inflexibles del orden sobrenatural. Muchas gracias.